Y vamos a leer con atención el versículo 17. San Juan, capítulo 17, versículo 17. Cuando lo tengamos, vamos a hacer esta lectura todos en concierto. A una sola voz vamos a leer lo que el Espíritu Santo dejó consignado para que se registrara en las Escrituras. Todos leemos, dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Una vez más. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Rey, gracias te damos porque este día, domingo, día del Señor, lo has dejado como un testimonio permanente, no solo para tu pueblo, sino también para la humanidad. Que este mundo se sostiene, que este mundo se dirige, se conserva, es por tu potencia. Porque tú creaste este mundo, tú creaste el universo y no has abandonado a tu creación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice el Evangelio, que ha dado a su Hijo, el segundo Adán, por amor a esta creación. Padre, por eso queremos en esta hora darte las gracias, porque en este día tú nos has traído para pensar en tu providencia a través de todo el universo, para pensar en tu bondad y tu misericordia, pero al mismo tiempo, Señor, para inquirir delante de ti la verdad. ¿Qué es la verdad? No queremos ser Pilatos que preguntan qué es la verdad, pero huyen de la verdad. No queremos ser, Señor, como aquellos que conocen la verdad y que llegan casi a la persuasión, pero nunca a la decisión. No queremos ser como aquellos, Señor, que conociendo tu verdad, como puerca lavada, vuelven al cieno. Conociendo tu verdad, Señor, vuelven a su vómito. Padre, tu palabra es dura, Señor, pero así has querido que se registre. Queremos ser siervos reverentes, obedientes a tu palabra. Por eso prestos estamos aquí, diciéndote, Señor, habla, que tus siervos escuchan. Queremos, Señor, hacer tu voluntad, pero como aquel padre atribulado que respondió: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Creemos, pero nos es difícil cumplir tu voluntad. Por eso venimos a pedir tu ayuda, para que tú, Señor, nos lleves al conocimiento, al entendimiento y el hacer de tu voluntad. En Jesús oramos. Amén. Amén. Como ustedes vieron, el título en el programa dice la palabra de Dios, la única tesis. Este tema que hoy iniciamos es parte de una serie que ya habíamos comenzado anteriormente, si recuerdan, y que hicimos un paréntesis por la temporada de Cuaresma y nos concentramos en ese tema. Comenzamos enunciando, porque no lo hemos expuesto, fue una promesa, los 3 primeros capítulos de Génesis, en donde en su generalidad se menciona Génesis 1 como el primer relato de la creación.
Génesis 2 como el segundo relato de la creación y Génesis 3 como la entrada del pecado. Hay algo de verdad en ello, pero está reducido. Lo que realmente vemos en el capítulo 1 de Génesis es la tesis de Dios, que cuando Dios habla, las cosas vienen a la existencia. Bueno, naturalmente que esto lo vamos a tener que desarrollar y argumentar. Lo mencionamos en aquella ocasión, ¿lo recuerdan? Entonces veíamos que el capítulo 1 es el prólogo, el anunciamiento del establecimiento del reino de Dios. También le dimos su lugar a eso. Y en el capítulo 2 empieza entonces la narración, lo que se había prometido en ese capítulo 1, en el establecimiento del reino. Y en ese capítulo 2 mencionamos verdades importantes que no pueden pasar desapercibidas para nosotros. Lo que significa la imago Dei o imagen de Dios. ¿Qué significa ser imagen de Dios? Porque yo no puedo confundir ni debo ser confundido con un perro o con un burro. Aunque haya algunas semejanzas. Los burros tienen orejas, nosotros también. Pero los burros, sus orejas son más grandes que las nuestras. Bueno, a veces hay algunos que casi se parecen a las de ellos, pero esas son excepciones, hermanos. Esto es lo que distingue al hombre de las bestias. Esto es lo que distingue al hombre de la creación. Taxonómicamente no nos pueden colocar junto con el reino animal. Este es un punto también a discutir, hermanos. Porque solo el hombre es la única imagen de Dios. No hay más. La imagen del hombre. Pero también vimos la razón de la existencia del hombre, el significado de la vida del hombre, su tarea, su oficio. Y mencionamos el mandato cultural. Ahí está la tesis, hermanos. No los hemos desarrollado, los hemos mencionado, hermanos. Y eso es lo que vamos a intentar hacer en esta serie que continúa. Y en el capítulo 3, en el capítulo 3 encontramos la antítesis. La antítesis es toda oposición a la poderosa palabra de Dios. Y el diablo es el primer mentiroso, y su nombre significa mentiroso, porque él es padre de mentira, y tiene sus hijos, sus nietos, bisnietos y tataranietos, que también son unos mentirosos y de marca. Pero todo aquel que dice mentira es hijo del padre de mentira. Esto es el diablo. Algunos dicen mentira por ignorancia. Eso tiene cura. Usted puede ir a la verdad. Pero algunos, sabiendo cuál es la verdad, siguen aferrados a la mentira. Eso es rebeldía, eso es contumacia. El diablo conoce la verdad y llega a entender la verdad, pero no vive conforme a la verdad. Es contrario a la verdad. Y allí está entonces la antítesis. Toda oposición a la palabra de Dios es la antítesis. Génesis 3, ¿qué hace el diablo? Usa la palabra con que Dios te ha dicho que no comáis de todo árbol, pero usa la palabra de una manera torcida, como Saramago o como otros tantos escritores, hermanos. Claro que usan la palabra, incluso Pedro Ferriz hace algunos años, no el que ahora conocemos.
aferrado a los ovnis, ¿sí? Si ustedes recuerdan, objetos voladores neciamente identificados. Y él tomaba versículos de la Biblia para demostrar la existencia de los platillos voladores. Exacto, los carros de fuego que menciona con los profetas. Entonces, el diablo siempre ha usado la palabra. Que alguien traiga su Biblia, que alguien use su Biblia, no es garantía de que esté del lado de la palabra. Y entonces, la antítesis de la palabra es el padre de mentira, el diablo. Y esta es una realidad que los cristianos no podemos ignorar. Hay una antítesis, está presente. Hace algunos 30 o 40 años salió un libro llamado Satanás vivo y activo en el planeta Tierra. Es una realidad. Pero aquí también debemos tener presentes que la antítesis es una realidad activa y presente en la vida moderna. Y si no aprendemos a distinguir esa antítesis, podemos ser seducidos por la antítesis. Y entonces caer en el capítulo 6, encontramos la síntesis. La tesis, Dios ha hablado. La antítesis, el diablo ha mentido. La síntesis, no se peleen, tolérense, que haya tolerancia, que haya amor, ¿sí? Y entonces se juntan. Capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, dos razas, la raza caída y la raza redimida. Las hijas de los hombres, hijas de la raza caída. Y como vemos aquí, los hijos de Dios no vieron esa antítesis. Y entonces se fusionaron. Y esa es la síntesis. ¿Qué resultados catastróficos ha traído? ¿Trae aumento en la ciencia? Sí. Vemos arquitectura, vemos metalurgia, vemos estética, vemos muchos avances. Pero también empecemos a ver la depravación del hombre, la manifestación de la depravación del hombre. El cínico que dice, si Caín fue vengado, ¿sí? O sea, por una muerte, bueno, pues yo serán por dos. También habla de las mujeres, ¿sí? Entonces, había que cambiarle su nombre porque ahora debía de ser Pancho Villa. Pero se cae entonces ya en ese cinismo. Aquí encontramos la síntesis. Y es de la que muchos de nosotros, cristianos, no la hemos percibido. Sutilmente se ha metido en nuestras vidas personales, familiares y confesionales como comunidad. Es por ello que mi intención en este día es, primeramente, sentar las bases, el punto de partida de qué entendemos por verdad, para después entonces, en la siguiente, qué entendemos por palabra de Dios, porque este es uno de los problemas que tenemos. Vayan ustedes a una iglesia papista y escuchen las lecturas del Santo Evangelio, las lecturas del profeta. Hay lectura de la palabra. Pueden irse ahorita a una iglesia bautista, a una iglesia metodista, y va a ser lo mismo. Nuestros hermanos pentecostales, incluso aquellos extremistas. El pastor africano que acaba de quemar las Biblias en domingo de Pascua, ¿no? Porque dicen mentira y va a ser su propia versión. Si leyeron esa noticia, todavía no. Cuando lleguen a esa página lo verán, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿qué hace esa diferencia? Nuestro entendimiento de lo que es la palabra de Dios. Y ese entonces será
lo que empecemos a desarrollar. Lo primero que veremos es en Juan, capítulo 17, como acabamos de leer. La oración del Señor. Una oración de amor. Todo el tiempo el Maestro no dejó de mostrar su amor por los que Él ama. Aún por un Pedro que le negó. Pedro, Satanás te va a zarandear, pero yo he orado por ti. En la cruz, aún oró por los ignorantes, por los que no sabían. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la cruz se preocupó por su madre. Se quedaba sola, su padre, José, ya no vivía. Mujer, he ahí tu hijo. Él te va a cuidar. Y se refiere al hijo. Hijo, he ahí tu madre, cuídala. Entonces se ve cuánto amor tenía. Está orando, entonces se le conoce a este capítulo como la oración sacerdotal. Y en esa oración no vamos a discurrir sobre todo el capítulo, solo vamos a tomar esta frase: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Debe ayudarnos, hermanos, el conocimiento de los idiomas originales en los cuales fue escrito, para poder entender qué significan cada una de estas palabras. De hecho, esta es una tarea para los cristianos. Y de hecho, esta es una de las confesiones de las iglesias calvinistas, que cuando surgen algunas controversias sobre el significado de las palabras, tiene que ir entonces a los idiomas originales en los cuales fue escrito. Capítulo 1, párrafo 8 de la Confesión de Fe de Westminster. Así que entonces tenemos que ir a este pasaje para que podamos entender, en primer término, qué es la verdad. Porque ese debe de ser nuestro punto de partida. En el griego usa la primera frase, ayazón, autos, ayo. Ayazón viene de ayo, que significa santo. Pero fíjense bien lo que dice, ayazón, autos, santifícalos tú. Porque no es una autosuficiencia, no es una autoestima, no es una autorrealización. Tú no puedes. En resumen, santifícalos tú. Yo soy la vid, dijo Jesús. Vosotros los pámpanos, ¿sí? Lejos de mí puedes hacer lo que se te dé la gana. No, ¿verdad? Lejos de mí nada podéis hacer. Y una y otra vez vemos ese testimonio en las Escrituras. Me acuerdo del suegro de Jacob, cuando sale y se lleva a sus hijas, y que se levanta muy temprano su suegro y dice, ahorita voy a alcanzar a mi yerno y lo voy a abrazar y le voy a decir, qué bueno que me quitaste esta carga. Bueno, eso no dice la Escritura, por supuesto. ¿Eso es lo que dijo su suegro? No. ¿Cuáles eran las intenciones que llevaba? Ahora sí me las va a pagar este, ¿verdad? Iba dispuesto a matarlo, iba dispuesto a liquidar. Y en la noche, ¿qué le dice el Señor? Momento Doberman, ¿sí? Cuídate de hablarle descomedidamente a mi siervo. Así que vean, santifícalos tú. Entonces, en primer lugar, es Dios
Y por eso nosotros siempre primero debemos de ir a Dios. Pero, ¿qué es lo que está pidiendo? ¿Sí? Que lo santifique. ¿Qué significa santificar? Primero ya quedó claro que el que santifica es Dios y que Jesús le está pidiendo al Padre, tú santifícalos porque estos ya demostraron que no pueden. Vimos, hermanos, ¿no? Un Pedro, ¿pudo? No, Señor, yo por ti muero. Mira, me quedo en la raya y dejo tendida la aldea. ¿Sí? No había cantado el gallo 3 veces y él ya lo había negado. No, digo 2 veces, ¿sí? No había cantado 2 veces y él ya lo había negado 3 veces. Los otros que estaban dispuestos a morir con él en cuanto vieron las patrullas y los granaderos, córrele, ¿verdad? A esconderse. Sálvese quien pueda. No podían, pues, santifícalos tú. ¿Pero qué significa santificar? Decíamos, ayazón viene del sustantivo, ¿sí? Ayo o hayo también se puede pronunciar así, que significa separar. Pero ¿separar de qué? Miren ustedes el versículo 16. Está hablando de sus discípulos y les dice, no son del mundo. Hijos del pacto, ¿lo entienden? Ustedes no son mundanos. Padres de familia, ¿entienden? Que sus hijos no son del mundo. ¿Por qué entonces se los aventamos al mundo? Se los dejamos al mundo. Que ellos hagan lo que quieran de nuestros hijos. Esto es algo muy importante, hermanos. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Entonces, ¿qué significa? Ayazón, sepáralos, apártalos. Significa santidad o santificación, significa ser separado de. Eso significa. Un santo es alguien que ha sido separado. Santidad quiere decir que vivimos separadamente. Eso debe de quedar muy claro. Santo no es el perfecto, porque solo Dios es perfecto. Eso se lo aclaró el Señor a aquel joven. Padre bueno, ¿haciendo qué podría hacer esto? Y la respuesta, bueno, solo hay uno, el Padre. La oración del Señor entonces es, sepáralos del mundo. Ahora, ¿qué entendemos por mundo? Porque eso también es muy importante. Porque en un momento Pablo dice, pues en todos casos, pues mejor ya para qué viven aquí, mejor que el Señor se los lleve. Cuando nosotros leemos las Escrituras, dependiendo del contexto, de las palabras que rodean a la palabra mundo, debemos entender los distintos significados con los que en la Escritura se usa la palabra mundo. En Juan 3:16 se usa la palabra griega en su declinación ton cosmón, y ahí significa la creación, las rocas, los árboles, la creación física. Entonces, una manera de ver el mundo es la creación, porque de tal manera amó Dios a la creación, al mundo. Pero también habla del mundo como humanidad. Usted y yo todos somos, pertenecemos al mundo, somos del mundo, a la humanidad en general. Y encontramos todavía un significado más en las Escrituras para mundo. El mundo como un sistema de vida basada en principios pecaminosos. El que no tranza, no avanza. Ese es su modelo de vida.
¿sí? Entonces, sus valores están condicionados a esa perspectiva. Pues todo el mundo roba, nomás que yo robo poquito. Bueno, creo que ya le encontraron que no fue tan poquito, parece que lo andan investigando. Ven entonces ese sistema de vida, ¿sí? Ese es el mundo. El sistema de hoy. Más tardan en casarse que en descasarse. Y más tardan en firmar el acta del divorcio que ya están haciendo los arreglos para el otro casamiento. Porque lo que vemos son figuras públicas, pero no es privativo de ellos. Pero entre los artistas, nomás se intercambian las esposas. Véanlos, obsérvenlos y van a ver. Digo, pues eso están a la vista, pero entre los demás no, ahora sí que no cantan malas rancheras. Es un sistema de vida entonces. El comercio lo diseña usted, lo adapta a usted para consumir. Hueles mal. Aquí está Obao. Bueno, esa no es mi marca. Bueno, no hice encuestas antes, hermanos. Oaxe. Te crean la necesidad. La meta es que tú compres. No es si lo necesitas o no. Tú cómpralo. Punto. Te crean esa necesidad. ¿Sí? De manera, hermanos, que el crédito hoy está, pero sí. Todos en su mayoría deben. Yo me atrevo a decir que a lo mejor un 60, 70, qué sé yo, 80%, por ejemplo, de los carros que circulan están prestados, porque el dueño sigue siendo el concesionario. Y hasta que no pague usted la última letra, la casa y todo eso, ¿sí? Pero se ha puesto a hacer cuentas de cuánto le salen las cosas a crédito. Mínimo, al doble. Y si tiene usted la disciplina de pagar mes por mes la letra, ¿no podría haber tenido la disciplina de juntar mes por mes? Y le salía a la mitad. Entonces, pero vean, es un sistema de vida en el cual nacimos. Abrimos nuestros ojitos y nos enseñaron esos valores, y esos valores los hemos aprendido. Los hemos hecho nuestros. Y entonces, esto es lo que está diciendo el Señor. Santifícalos, sepáralos del mundo. De este sistema de vida, de este sistema de valores, no que nos saque del mundo. Porque además, en este mismo capítulo dice que nos ha enviado otra vez al mundo. No nos ha sacado del mundo para quedarnos separados del mundo, sino para volver otra vez al mundo. Pero dice, especifica bien, santifícalos en tu verdad. Otra vez hace hincapié tu verdad. No hay más verdades, hay una sola verdad, y es la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. En el griego, en te aletheia. Aletheia es la verdad. ¿Qué significa esto? Un sistema de vida formado, conducido y realizado con la verdad. De modo entonces que la Escritura no es una pieza de liturgia, sino el principio rector de la totalidad de nuestras vidas. Si comes, si duermes o haces cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esto significa hacerlo conducido por la palabra. En te aletheia,
Un sistema de vida formado, conducido y realizado por la verdad. Y aquí está nuestro pecado, porque nosotros no hemos hecho un sistema de valores cristianos. Hemos hecho códigos morales, sí, y estamos satisfechos con tratar de cumplir esos códigos morales porque ni siquiera los cumplimos. Porque hay adulterios entre el pueblo cristiano. Hay rateros entre el pueblo cristiano, triste y lamentablemente, y vergonzosamente lo digo. Hay corruptos cristianos, políticos cristianos corruptos también. ¿Por qué? Porque solamente hemos elaborado un código moral de síes y de noes. Y creemos que cumplir con esos síes y esos noes, ya estamos entonces en la verdad de Dios. Dijimos, ¿qué significa en tu verdad? Un sistema de vida formado por las Escrituras, conducido por las Escrituras y realizado a la luz de las Escrituras. Luego entonces debe de saltar, y sin duda, porque nos lavan el coco en cualquier núcleo de la sociedad donde nos movamos. Porque entonces nos dicen que no hay una verdad, sino muchas verdades. Hay opiniones, dice un escritor por ahí que acabo de leer. Hay muchas opiniones. Y ten cuidado, no confundas la opinión con la verdad. Yo lo empecé a leer, dije, creo que este es de los míos, a lo mejor este es cristiano. Dice, no, haz un buen análisis. Si es una opinión o si es la verdad. Porque solo existe una verdad, tu verdad. Para abajo, entonces. Ahora, si actuamos bajo esa tesis, pues entonces hay una verdad relativa. Porque la verdad de usted no puede ser mi verdad, ni la verdad de él, ni la verdad. Entonces encontramos muchas verdades. Y lo que tenemos aquí es una olla de grillos, ahí todos diciéndonos, yo soy la verdad, yo soy la verdad, yo soy la verdad, hasta que nuestros jóvenes quedan confundidos. Que son los primeros que agarran. ¿Sí? Nosotros porque ya somos socarrones, ya tenemos callo, ¿sí? Pero nuestros jóvenes son los primeros que son aprehendidos luego. ¿Cuál es la verdad? Pilato quería conocer la verdad. Los filósofos de Grecia querían conocer la verdad. Los científicos contemporáneos, ¿no acaso buscan la verdad? Por supuesto que sí. Pero la principal cuestión es, ¿dónde buscan la verdad? Ahí es donde se parten las aguas, porque tenemos distintos abrevaderos. Esa es la pregunta para usted y para mí, hermanos. ¿Cuáles son tus fuentes para arribar al conocimiento de la verdad? ¿Quién es autoridad para ti? ¿Nietzsche? ¿Marx? ¿Kant? ¿Quién es? Eso es lo que hace la diferencia, hermanos. Que todos buscamos la verdad, sí. Pero ¿cuál es tu punto de partida para buscar esa verdad? ¿Cuáles son tus fuentes de esa verdad? Por eso el maestro lo limita y dice, santifícalos en tu verdad. Pero luego rubrica esa afirmación y la afirma contundentemente. Ho logos o ses aletheia estin. Ho logos. ¿Sí? La palabra tuya. Ho logos. La palabra tuya es la única verdad.
Dios, debemos saber a Dios como la única fuente de verdad. La santificación debe de estar basada en el principio direccional de la palabra de Dios. La santificación es holística y pervasiva. Holística significa la totalidad, que debes de ser íntegro, de una sola pieza. Y pervasiva, que debe inundar todo tu ser. Entonces decíamos que la santificación es holística y pervasiva. No debemos confundir la santidad con la moralidad. No creamos que vivir santamente significa nada más no fumar, no emborracharse, no robar. Son cosas que no debemos hacer, por supuesto. Pero si no santificas tu trabajo, si no santificas tu comercio, si no santificas lo que haces, no lo separas para Dios, no lo haces conforme a Dios, entonces te haces digno de doble maldición. Por eso decimos que la santificación es holística y pervasiva. Porque la santificación debe afectar lo que haces, como profesor, como alumno, como vendedor, como lo que sea. Tiene que afectar ahí. No hay esto es secular y esto es religioso. Toda la vida es religión. Tú manifiestas en lo que crees, en lo que haces. Ni más, ni más, ni menos. Decíamos entonces que la santificación es holística en su totalidad de la vida, sin separar ningún rinconcito de nuestro ser para acariciar, apapachar y apechugar algún pecado secreto. Pervasiva, porque la palabra de Dios debe inundar la totalidad de nuestro ser para tener una referencia de comparación. ¿Cómo vas a comparar a Platón o Aristóteles? ¿Cómo aventamos a nuestros hijos a que vean a estos hombres si primero no conocen el fundamento? Los jalan, los arrastran. Fácil, sencillo, hermanos. Sus neuronas son lavadas. Les lavan el coco, esa es la verdad. ¿Y en qué situación colocamos a nuestros jóvenes? Primero asalta la duda. Es el primer gusano que el diablo interna en nosotros, la duda. Siembra la duda en el árbol y este caerá. El gusano de la duda lo corroerá. Y solo es cuestión de tiempo, hermanos. Solo es cuestión de tiempo. Si no localizamos el gusano, si no sacamos el gusano, indefectiblemente el árbol caerá. Por eso debemos permear a nuestros hijos con las Escrituras. Este era entonces el grito de los reformados. Por eso hicieron catecismos, para que nuestra juventud fuera instruida. La introducción del catecismo de Heidelberg menciona las palabras del rey Federico, el príncipe elector. Mandó a hacer un catecismo, ¿para qué? ¿Quién ya llegó a esa página? Para instruir a los jóvenes. Westminster, ¿para qué hizo el catecismo menor? Para ayudar a los padres para que instruyan a sus hijos. El padre es el sacerdote del hogar. El padre es el que tiene la obligación de convocar a la esposa y de convocar a los hijos alrededor de la palabra. Eso no se hace ya, hermanos. La vida moderna nos ha fraccionado, nos ha separado. Teniendo entonces esa base, ¿podemos entonces leer? Claro que sí, por supuesto que sí. ¿No dice eso Pablo?
escudriñadlo todo. Nada más ellos han leído la Biblia. A ver, escudriñadlo todo. Ahí está. Pero recordemos, porque ya lo hemos aclarado en otra ocasión, esta no es una invitación al eclecticismo. Pongo aquí la Biblia, pongo aquí a Nietzsche, pongo aquí a Platón, pongo aquí, etcétera, etcétera, y leo qué dices tú, qué dices tú, qué dices tú. Esto se llama tesis, antitesis, síntesis. No, eso es eclecticismo. No, tú tienes la tesis, a la luz de esa tesis, lee a Nietzsche, a la luz de esa tesis, ve a Kant, a la luz de esa tesis. Eso es lo que significa escudriñarlo todo, retener lo bueno. Juzga a la luz de las Escrituras, juzga a través de las Escrituras. No compares las Escrituras con... Ese es el punto. Pero decíamos que su afirmación siguiente es contundente. Su logos, tu palabra. Solo la palabra de Dios y no más que la palabra de Dios. La palabra de Dios es la prueba ácida de toda verdad. Toda supuesta de verdad debe de ser llevada al escrutinio de la Escritura. Solo la palabra de Dios es infalible. Sin ella es totalmente imposible llegar a la verdad, como es también imposible una vida efectiva de santificación. Por eso dice el Maestro, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Armados con esta palabra, debemos de ir al mundo y enseñarle al mundo cómo se hacen las cosas. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión en la vida. Perdonen que sea tan duro, tan irónico y tan sarcástico. Pero usted no es burro para que toda su vida se la pase rebuznando. Ni es gallina para que toda su vida se la pase cacareando. Usted es la imagen de Dios y debe enseñarle a esos caídos, a esos pobres ciegos, cómo se debe de vivir la vida. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. ¿Hasta cuándo vamos a escuchar esta invitación, esta súplica del Padre? Conviértanse ellos a ti, no tú a ellos. Tenemos que entender esto, jóvenes, porque ya no tengo esperanzas en sus papás. No es cierto, no es cierto. Hay fundamentalmente dos espíritus religiosos que están operando viva y activamente en el mundo y que están en conflicto. Por un lado, la fe en Jesucristo y por otro lado, la fe en la personalidad humana. Porque esa es fe, ese es un credo, esa es una religión. Esa también es religión. El conflicto entre la fe cristiana y la fe humanista no es teológico, ni siquiera es filosófico. Ese conflicto se refleja allá, pero no tiene sus orígenes ni en la teología ni la filosofía. Es una lucha de principios contra principios. Una lucha entre la manera en que yo hago las cosas y la manera en que tú haces las cosas. Yo las hago dirigido por las Escrituras. Tú las haces dirigidas por ti mismo. Esos principios, porque somos hombres de carne y hueso. Francis Schaeffer en una de sus películas dice que el filósofo no come filosóficamente, ni ronca filosóficamente, ¿verdad? Ronca como cualquier ser humano y come como cualquier ser humano, sea filósofo o sea humana, tanto de manera individual como de manera familiar y aún de forma colectiva. Por eso los hijos ansían tener su propio departamentito,
Pues claro, para que ya no les estén checando la hora de entrada y la hora de salida. ¿Sí? Por eso las familias, no quiero decir que no tenga sus valores y sus inconveniencias, pero vivir ya en comunidad, abuelos, tíos, y ya eso es del siglo, que digo, pasado, no sé, eso ya ni soñarlo. Pero sí ha afectado, hermanos, se ha afectado la convivencia familiar. No hay ya la cultura de los padres visitando a los hijos, de los hijos visitando a los padres, etcétera. Porque esta filosofía nos ha llevado allá, esta religión. Para la religión humanista, esta voluntad es la fuente última de los valores por los cuales el individuo y la sociedad han de vivir. No hay más. Para el sistema de valores humanista, la religión debe de ser confinada a la privacidad individual. Debe de ser confinada a la relación familiar y debe de ser confinada a la expresión cultica. Pero tenemos un Estado laico que le pone alfombra al representante del Estado del Vaticano. ¿Cuál Estado? Dicen, concluyendo, hermanos, ya los vi cansados. México. La salvación de México no es, como dice don López Obrador, ¿no? La güerita. Ah, no, él dice morena, la esperanza de México. No, hermanos. México necesita una restauración de la religión bíblica, porque no somos la única religión. Está la religión del Estado. Hay muchas religiones. Es decir, que México necesita un rompimiento radical con los principios establecidos por el pensamiento humanista. La comunidad evangélica mexicana necesita volver a los solos de la Reforma y llevar su aplicación no solo en el ámbito litúrgico, sino dirigir la totalidad de su vida y de su quehacer cotidiano, así como también los principios radicalmente culturales, con solo a Dios sea la gloria, solo la Escritura y solo la fe. Los evangélicos mexicanos necesitamos romper con el acomodo del cientificismo y la filosofía del positivismo. La luz de las Escrituras debe ser la guía, no meramente para el hogar y solamente para la iglesia, sino también para la cultura, también para la familia, también para la sociedad. Toda nuestra vida, toda la Escritura para toda la vida. No hay hueco, no hay rincón en el cual, ni acción en el cual no debemos de dejar de actuar, si no es por el principio de las Escrituras. Aquí está la división. Aquí está el parteaguas. ¿Por qué entonces no hemos hecho nada? Por nuestro entendimiento de lo que significa la palabra de Dios. ¿Qué significa la palabra de Dios? Esa es otra gran interrogante. Yo sé que muchos de ustedes quisieran que me siguiera con ese tema de una vez hoy, ¿sí? Pero nos dicen que se van a enfriar los chimoles. Acuérdense que hoy estamos de fiesta, ¿verdad? Y no creo que nos quieran ceder su tiempo los maestros. Así que vamos a tener que dejar el tema, que es la verdad, porque esa es la premisa. ¿Qué es la palabra de Dios? Porque creo que aquí está el problema. ¿Qué entiendo yo por palabra de Dios? ¿Qué entienden los bautistas por palabra de Dios, los metodistas? Y este es el problema. Con ayuda de Dios lo veremos. Pero
Recordemos, hermanos, que esa santidad debe empezar a reflejarse en mi vida, de una manera holística, de una manera pervasiva. Padres de familia, que esa santidad empiece a reflejarse en el núcleo familiar, en el ámbito familiar. Enseñemos a nuestros hijos a vivir santamente, pero vivamos nosotros santamente. Si les enseñamos a nuestros hijos a vivir santamente y vivimos santamente, podemos exigirles a que vivan santamente. Y debemos exigirles a que sean santamente. Esa es nuestra tarea. Somos los profetas, primeramente de nuestra familia. Así que, hermanos, lo que primero tenemos que hacer es pedirle perdón a Dios por ese acomodo en el cual hemos vivido y que nos ayude a salir de ese mundo para transformar ese mundo y fermentar ese mundo. Vamos a orar. Bendito Dios y bendito Padre, bendito Rey. Gracias por tu palabra que nos llama y nos coloca nuevamente en la senda de tu verdad. Al ser medidos a la luz de tu palabra, hemos sido hallados faltos. Y la luz de tu Espíritu Santo nos lleva con ungidos a declarar nuestro pecado. Porque por nuestra ignorancia, por nuestra soberbia, no solamente hemos caído nosotros, sino hemos arrastrado a nuestros hijos. Ellos son el reflejo del incumplimiento de nuestra vocación. Por eso te pedimos perdón. Pero de la misma manera que has tenido misericordia de nosotros para traernos a este lugar y hoy escuchar tu palabra, te pedimos que tengas misericordia por aquellos que amamos, aquellos que pusiste bajo nuestra custodia, que los tuvimos en nuestros brazos, que los conducimos con nuestras manos de sus manitas, que les enseñamos muchas cosas, Señor, pero fallamos en un punto, porque ellos no vieron la integridad de nuestras vidas rendidas a ti. Por eso te pedimos perdón, Señor, pero rescátalos. Porque de la misma manera que tú no nos has dejado de amar, nosotros no hemos dejado de amarlos. Los extrañamos. Quisiéramos abrazarlos y decirles cuánto los amamos. Qué grande es el hueco, el vacío que han dejado ellos en nuestros corazones. Oye, Señor, la voz de este pueblo, quebrantado por tu palabra, que siente la ausencia de aquellos que nosotros mismos hemos corrido. Y ten misericordia de ellos y de nosotros. En Jesús te lo suplicamos, Señor. En Jesús elevamos nuestra plegaria. En Jesús elevamos nuestro corazón. Por piedad, Señor, oye nuestro quejido, oye nuestra voz. En Jesús. Amén.